¿Qué está pasando en Venezuela con el tipo de cambio? Una brecha diferencial hoy cercano al momento que hacemos esta entrevista a los 20 puntos porcentuales entre el tipo de cambio oficial que establece el Banco Central de Venezuela como promedio de las subastas que se dan en la mesa que también tiene la banca privada y la banca pública y el mercado paralelo, que es este que se difunde en redes sociales, que actualiza 2 veces al día y que, como mencionamos al momento que hacemos este programa, tiene una brecha de 20 puntos porcentuales. Un paralelo que está llegando a los 50 bolívares, un mercado oficial que está llegando a los 39 y en el medio un país que no entiende qué está pasando, cuál es la causa de esta situación y que ha llevado a un enfrentamiento entre empresarios, entre comerciantes y usuarios, que le reclaman a los comerciantes, cobren a BCB y los comerciantes les dicen, pero es que tenemos que pagar a proveedores, tenemos una serie de compromisos que con esta tasa no nos es suficiente para poder honrarlo. Vamos a analizar un poco este tema hoy en Debate Polianalítica con dos invitados, dos economistas sobre este tema. Está con nosotros Aarón Olmos y está también el profesor Luis Crespo. Gracias a ambos por estar acá, que es una conversa bien interesante porque es un tema, como mencionamos, que amerita analizarlo a profundidad, porque habla de la política del Estado y de cómo se ha venido manejando el esquema cambiario, pero que en la calle la gente tiene una percepción muy distinta. A la gente le parecerá un tema muy denso y simplemente se reduce a una discusión de que el empresario es un usurero, el empresario no quiere perder y el usuario también tiene su perspectiva respecto a esto. Sí, definitivamente el tema cambiario está generando gran nerviosismo y incertidumbre en el país, sobre todo en los meses de agosto y septiembre, donde vimos que la magnitud de la brecha se fue ampliando. Claro, Creo posterior a que la elección del 28 de julio es que se exactamente, creo que desató. porque la incertidumbre allí fue mayor. Sin embargo, lo que coloca en evidencia las distorsiones que existen en el mercado cambiario venezolano, que pudieron generar una estabilidad relativa durante los dos últimos años, fundamentalmente por la política que venía desarrollando el Banco Central, que era realizar fuertes intervenciones liquidando dólares. En el 2023 hablábamos de 4.600 millones de dólares aproximadamente y a la fecha creo que ya superamos los 4.000 millones. Entonces eso era una Claro, oferta y todavía nos permanente quedan casi allí, 3 meses de... una oferta que calmaba un nivel de demanda para un momento determinado. Recordemos que tenemos una economía muy pequeña, sin embargo no lo satisfacía y por eso existía un mercado paralelo donde la gente iba en la búsqueda de dólares que no podía obtener en este mercado oficial. Eso en este momento se perdió esa calma por dos factores. La incertidumbre, la gente va a buscar allí refugio en moneda fuerte, los pocos dólares que tenga. Y lo otro es, bueno, la demanda aumenta y no es satisfecha por ese mercado oficial, valga la redundancia. En definitiva, el banco no ha tenido capacidad de hacerlo. Lo ideal no es que eso ocurra, que sea el banco el que alimente al mercado, debería ser la Claro, el propia mismo actividad mercado. económica y la propia actividad del país que alimente ese mercado y ocurra esa Claro, dinámica que quien requiera dólares pueda asistir a un precio la determinado. dinámica de la oferta y demanda, que Es también... así, el tema, como bien lo dice Luis, es la distorsión que se está dando. Porque, bueno, pocos quieren bolívares, ¿no? Y ese es el problema, el tema de la fortaleza y la confianza en la moneda. El valor intrínseco del bolívar se ha perdido durante los últimos años. Banco Central no ha podido recuperar esa visión de fortaleza del bolívar. Lo vemos con los niveles de inflación, lo vemos con 3 reconversiones monetarias, ya 14 ceros menos. Lo vemos con un diferencial que al día de ayer porcentualmente era 25%, casi 10 bolívares entre el oficial y no oficial. Como tú bien lo decías en la introducción, no oficial que ya pasa a los 49. Un banco central que hasta el mes de octubre tenía un tipo de cambio oficial controlado por debajo del 3% en variación, pero que pisó el mes de octubre y ya está por el 8,39% de variación. Está permitiendo que comience a deslizarse y se comience a acercar al valor real que debería tener. Pero tenemos que recordar que el tipo de cambio que tenemos es artificial. Es artificial porque tú estás insuflando el mercado con unas divisas que tienen un costo de oportunidad muy elevado. Como bien lo decía Luis, ya se han colocado 4.298 millones de dólares hasta el 21 de octubre. Eso es casi el 92% de todo lo que se colocó el año pasado, que fueron 4.709 millones. Y efectivamente no has acallado el deseo del mercado de poder cubrir esa demanda porque colocas semanalmente cifras, claro, pero cada vez menos, ¿no?
La demanda es mayor, la oferta es menor y el diferencial comienza a crecer porque los que no consiguen los dólares en el mercado oficial se van al Recurren al mercado mercado paralelo. paralelo. Y vienen además los 3 meses que algunos consideran son de recalentamiento de la economía, que son meses de alto consumo, lo que es octubre, noviembre, diciembre. Claro, esa variable ha generado que los comerciantes o los empresarios demanden bolívares para poder tener al día sus inventarios y poder enfrentar ese momento. Ahora, también hay una incertidumbre sobre cómo se va a comportar la demanda. Recordemos que Claro. aquí hay un conjunto de variables ancladas dentro de Ujú, esa, el salario, las jubilaciones y las pensiones, ujú. que eso corresponde a un porcentaje importante de la población. Estamos hablando de 5 millones jubilados y pensionados y estamos hablando de aproximadamente 1.750.000 trabajadores del sector público que tienen 953 días con el mismo salario, pensiones y jubilaciones. ¿A qué me quiero referir allí? A que eso, bueno, ha debilitado un poco el poder de compra. Se Claro. han generado algunas iniciativas de bonificaciones del ingreso por parte del sector público, pero bueno, eso no determina la demanda nacional que ya algunos gremios empresariales, en el caso de Consecomercio, advierten sobre la debilidad de respuesta del consumo e inclusive cómo el tema de la brecha los está llevando a la necesidad de trasladar ese diferencial a los precios, porque si no Claro, pueden estar pero la acumulando. complejidad de trasladar el diferencial al precio es que hay una disyuntiva. O se traslada el diferencial y sube el precio, que puede significar dejar de vender, o se asume de la rentabilidad propia, porque esa misma realidad del poder adquisitivo lleva a que, bueno, cualquier modificación signifique una menor compra. Como lo decía Aaron, tienes una brecha de Ujú. 22%. Ujú. Si tú lo calculas en una unidad, pero en múltiples unidades monetarias vas a ir a la magnitud superior y va a afectar tu rentabilidad, por eso tienes que trasladarlo. Sí, el tema es la debilidad del salario y efectivamente el comerciante no quiere castigar su margen de ganancia, que por cierto es pequeño, en bolívares. Ujú. Cuando lo pasas a divisas, entonces no necesariamente representa tanto como debería. Y como bien lo dice Luis, ¿no? Más de 950 días, 953 días sin aumentar el salario mínimo, está por debajo de los $4. También efectivamente bonificaciones, transferencias, hay Ujú. cajas, bolsas, ayuda. Pero al final de Dejamos cuentas, de hablar de salario mínimo para hablar de ingreso mínimo. exactamente, pero sigue siendo insuficiente porque el CETAS nos habla de una canasta promedio de $531 al Ujú. mes de septiembre, ¿no? Que puede ser mayor o menor. El observatorio habla de una canasta de 391, por ejemplo. Entonces, si pones como límite inferior 400 y Sí, superior 500, bueno, tienes allí un diferencial que no todo el mundo puede cubrir. Cuando tú ves el informe de coyuntura con industria, te das cuenta que la economía nuestra sigue siendo pequeña, porque la capacidad utilizada es el 40%. Eso efectivamente te hace que, con respecto a los países de América Latina, siga siendo una economía, bueno, que está muy por debajo de su potencialidad. Y eso afecta efectivamente a la oferta de gas interna, ujú. la capacidad de producir y todos estos elementos que afectan directamente el PIB. Hay varios temas allí que mencionaron que algunos tienen como mito. Uno es el tema de la rentabilidad del sector privado y otro es la efectividad real del tema de las intervenciones bancarias del Banco Central de Venezuela. Y comencemos con ese. Hay algunos economistas que dicen que es mentira que el Banco Central o que esas intervenciones son las que estabilizan el mercado, que con la incorporación de Chevron y con la reactivación de algunas empresas con el tema de las licencias han entrado otros actores y que hoy esas intervenciones representan el 30%, que es un hecho más mediático que real. Hay varios actores. Uh-huh. Este proceso inició con el Banco Central y su subasta. Claro. Luego le incorpora Chevron, Uh-huh. que tiene una parte, Chevron, Repsol, otras Claro, empresas toda la industria que se ha que venido tienen reactivando. una participación, que venden sus dólares para cubrir compromisos de su funcionamiento en la empresa. Pero sin embargo, esos dos actores no alimentan el mercado, porque si no, no existiera el mercado paralelo. Uh-huh. ¿Verdad? El mercado es cruel, pero el mercado busca la forma de la manera más eficiente de dar respuesta a los ofertantes y los demandantes. Que exista un mercado paralelo quiere decir que la oferta y demanda en ese mercado no cumple los niveles óptimos, planteando los mejores escenarios. Por eso existe el otro mercado, porque además aquí todo está anclado. Hablamos del salario, pero el crédito también está anclado. Claro. La banca ha sufrido la asfixia de un encaje legal de aproximadamente 73%. No hay crédito. Y el gasto público también prácticamente en los grandes problemas de la sociedad está anclado, el tema de salud, educación, vialidad, electricidad. El gobierno gasta lo mínimo
y no ha invertido en esas áreas fundamentales. Entonces, ese anclaje es que ha permitido, lo que decíamos los economistas, un tipo de cambio, una estabilidad relativa del tipo de cambio, e identificamos los factores. Nosotros no deseamos que aquí se dispare, pero Claro. hay condiciones que determinan que eso no es sostenible en el tiempo y se está demostrando. Y de hecho el gobierno el Banco Central interviene la semana pasada con 180, luego de tener 2 semanas sin intervenir, y generó ese desplazamiento de 4.5 puntos, de 36 a 38 y tanto, casi 39. Eso es un tipo de devaluación. Claro, Correcto. y es una devaluación que en un país normal cualquiera diría que es considerable. Estamos hablando que es una devaluación de casi 10 puntos porcentuales. Y con 3.6 dólares de salario mínimo. Es así. Y una brecha entre él y la cesta alimentaria. Entonces, Hablamos de la otra mito, por decirlo de alguna manera, que es el tema de la rentabilidad. Hay también allí quienes sostienen que es falso que los empresarios están viviendo al mínimo. Incluso aquí hicimos un programa, que lo van a ver más adelante, con industria y un dirigente sindical, y el dirigente sindical decía, es que la crisis está mal repartida, porque los que están llevando toda la carga son los trabajadores, la rentabilidad de las empresas sigue igual, no vemos a los empresarios a llevar la misma carga. Es que eso depende, eso es por sector, ¿no? Por eso es tan importante la información estadística que los entes nos pueden llegar a decir, ¿no? Se valora mucho el trabajo del CIEC de Colindustria, se valora mucho los informes de Fedecámara, los informes de Consecomercio, los informes de Fedeagro, que nos dan un estado del arte de cómo están los diferentes sectores. Pero lo cierto es que no necesariamente toda la actividad económica, comercial, industrial, servicio, transporte le está yendo mal, ¿no? Hay sus espacios importantes que salvaguardar allí, ¿no? Y eso tú lo ves en el informe de coyuntura de Colindustria, ¿no? Segundo trimestre que ellos han colocado. Tú ves que hay empresas por sector, Eso farmacéutico le ha ido muy bien. Farmacéutico, que efectivamente pues están mejores que otros, por no decir que le está yendo bien. Y sin embargo, todos estamos dentro del mismo barco, ¿no? Entonces, esa visión de que la cuestión está mal repartida puede ser bien entendida, porque no necesariamente todos los sectores están yendo igual. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, sector comercio y los servicios, vemos centros comerciales, bueno, tú puedes decir, oye, la cosa está complicada, no necesariamente estamos viendo igual. El sector transporte, bueno, hay elementos que no se están viendo bien. Pero lo cierto es que no necesariamente es así. O sea, hay sectores que tienen sus puntos de equilibrio, lo están logrando, les cuesta, no es fácil. Gerenciar en Venezuela es muy difícil, máxime cuando no tenemos acceso a los créditos, aunque hay cierto nivel ahora de acceso a la banca. Claro, hay algunas iniciativas de la banca, han comenzado otra vez a dar tarjetas, claro, créditos hemos visto de 50, de 100 dólares que no, dentro de un mercado como claro, no se ha masificado el crédito al consumo. Claro. Hay algunas iniciativas hacia la agroindustria y algunos sectores y algunas empresas. Como bien describía Aarón, y podemos resumirlo en lo que los economistas llamamos asimetría. Este es un país hoy en día muy asimétrico, incluso analizar la economía venezolana solo con lo que ocurre en Caracas, en Aragua, es incorrecto. Aquí hay múltiples realidades, así como hay múltiples monedas también. Claro, vemos el caso de la frontera del Táchira, el sur, el peso, en el sur es el oro. Entonces, no es nada más el dólar y el bolívar, aunque el más referencial es el bolívar. Pero creo que hay una simetría en la actividad económica en Venezuela, y también nos lleva al tipo de cambio. O sea, aquí hablamos de que el tipo de cambio está sobrevaluado, no es el precio que debería corresponder, y eso estimula las importaciones. Y entonces no nos parezca extraño cómo una de las actividades que más se dinamiza en Venezuela es el comercio. O que podamos volver a la época de los bodegones. Y el tema farmacéutico, o sea, ¿es la industria o es la comercialización la que se está desarrollando? Creo que las dos, pero en porcentajes distintos. Entonces nos estamos convirtiendo en un país donde la importación de bienes y servicios es atractiva, porque ese tipo de cambio, que en este momento es sobrevaluado, le resta competitividad a los productos nacionales. O sea, esa sobrevaluación genera un problema. Y está además el tema de la exoneración de los aranceles en algunos productos. Además allí hay que mencionarlo también. El tema de esta brecha ha llevado al surgir como de una especie de tercera vía. Algunos medios han hecho trabajos donde hablan ya de una tasa promedio. Han llamado la tasa promedio. Entonces ya en Venezuela no se habla de 2 tipos de cambios, sino se habla de 3. Una distorsión dentro de la distorsión. Mira, puede ser, tienes el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio no oficial, el promedio y el euro.
Entonces la OCDE. Claro, también. De hecho, en estos el días comercio, por cierto, rechazó que se... hablaba con algunos comerciantes y me decían que estaban usando el euro y ellos me justificaban, me decían, mira, a mí el Estado a través del SENIAD me cobra impuestos, tasas, contribuciones y multas calculados en euros, porque yo no puedo cobrar al euro, me decían estos comerciantes. Y básicamente me decían, mira, yo estoy dentro de la ley porque, en su visión, ¿no? Me decían, es una divisa, Claro. es una moneda distinta, efectivamente, no es el dólar, y está el precio del Banco Central de Venezuela. Entonces, estaban cobrando en ese momento 42. ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que cada quien asuma cuál es la mejor vía para hacer las cosas trae esta distorsión que a final de cuentas redunda en la pérdida del poder de compra de las personas. Es peligroso que en el momento que estamos entrando ya a finales de año, posiblemente el consumo comience a caer, aumentan los precios, aumentan los salarios, los complementos son insuficientes, y efectivamente entonces la gente tiene que jerarquizar las necesidades dentro de la casa y en las empresas, decidir a quién pagarle, decidir a qué comprar. No compramos esto hoy, lo compramos mañana, o esto sale ya de la lista, porque ya es incomprable. ¿Sí? Independientemente de que la persona camine, busque precios y todo lo demás, hay cosas que comienzan a salir y ya no es que estás postergando consumo, ya estás de alguna manera dejando de consumir algunas cosas. Y eso es complicado porque podemos llegar a una situación que no queremos, que ya la vivimos en 2016-2017 por suficiencia del salario. Te voy a meter retroceso. Ajá. Sobre la pregunta de la rentabilidad en la economía venezolana. Tiene que ver, más allá de ubicarla en términos porcentuales, quiero colocar en la mesa el debate o citar la desigualdad por área. O sea, vemos, por ejemplo, en Venezuela la industria no se está desarrollando. En Venezuela el sector de la construcción está técnicamente paralizado. Que son áreas que dinamizan, que estimulan también, otros sectores. El efecto multiplicador del sector de la construcción es inmediato, increíble, pero la industria permite ir creciendo y transformarte. Eso en el país está técnicamente paralizado. Vemos una reacción en la manufactura y en el comercio, que son actividades que en los últimos años han venido creciendo y permitieron salir de aquella brecha de la depresión. Y eso hay que caracterizarlo, no desde una perspectiva negativa o oscura, ¿no? Entender cómo está el contexto económico del país, cómo están los sectores, oye, para exhortar a que la política económica esté vinculada a una visión de desarrollo nacional, porque si no, preocupa que nos podemos convertir en un país donde nuevamente el espejito aparezca como un instrumento de visualizar la actividad económica. Y cuando digo el espejito es, bueno, que nosotros, la riqueza que se produce en el país, bueno, simplemente las mismas condiciones estimulan a que se vaya a generar empleo e inversión en otra economía porque estimulamos las importaciones. Claro. Hay un tema allí, en medio de toda esta distorsión que estamos conversando. En Venezuela vimos una página web que se llamó Dollar Today, que el gobierno fue frontal en su lucha contra ella. Hoy es el mismo fenómeno con otro nombre, lo que estamos viendo a todas estas. La variación que establece el Banco Central de Venezuela responde a lo que es el promedio de las mesas de cambio. Es decir, pareciera haber una lógica que permite fijar el valor del tipo de cambio oficial. Pero hay quienes cuestionan cuál es la lógica de la fijación del mercado paralelo. Es decir, ¿qué determina que el dólar valga a las 9 de la mañana 44 bolívares y a la 1 de la tarde 45? ¿Qué lógica hay detrás de todo eso? Y es donde viene además el cuestionamiento. ¿Por qué usar el paralelo y por qué no usar el BCB cuando el BCB por lo menos tienes esa base? Mira, es el tema de los incentivos, ¿no? A final de cuentas, el individuo quiere tratar de capturar la mayor cantidad de excedente que se pueda. Y si tienes opciones, y la opción mayor me lo permite, que es el dólar no oficial, bueno, yo me voy por ahí. Claro. Cuando tú ves la constitución de ese indicador, bueno, pues evidentemente, o más bien, totalmente cuestionable, ¿no? Porque se conforma de promedios, de otros promedios, que a su vez son promedios de cálculos que hacen en diferentes lugares, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de esos promedios? Te ponen algunos nombres. Dólar Frontera, Yadio, Binance, no sé qué. Y en la medida en que va pasando el tiempo, tú te das cuenta que la constitución de los promedios que toma para construir ese promedio también comienza a cambiar. Y comienza a cambiar tanto y en cuanto estos dejan de ser más altos y vas incorporando los que tienden a ser más altos y comienzan a aumentar el precio.
Entonces tú llegas a ver por promedio de la divisa que está de repente en 42 38 cuando sumas todo eso, entonces te da el 49, ¿no? Y el problema que está con eso es que al final de cuentas, si el cálculo que usa Banco Central tiene una lógica detrás de la mesa, en el sistema financiero y todo esto, bueno, al final de cuentas la gente se va por la lógica del dinero bueno y dinero malo, ¿no? Las personas están tratando de resguardar su valor y su trabajo en términos de aquello que efectivamente sea reserva de valor. Si el gobierno, a través de su política monetaria en el Banco Central de Venezuela, es incapaz de volverle a dar valor intrínseco al bolívar, bueno, por libre albedrío yo trataré de ubicarme en aquello que a nivel de incentivo me genere la mejor situación, Claro. lícita o ilícitamente. Y por eso vemos que ante un nivel de descontrol se está fijando el precio en aquello que me permite a mí tomarme el mayor excedente posible. Yo le voy a quitar el nombre y el apellido, pero y no soy a ultranza defensor del mercado, pero si el dólar es un bien, y quien posee bien en un mercado escaso puede establecer el precio de ese bien. Yo estoy dispuesto a ceder el bien que poseo en la medida de que lo que tú me ofrezcas como intercambio satisface mis necesidades. Pero más allá de eso, hay una herramienta técnica que es la paridad del poder adquisitivo entre los países que nos permite establecer cuál es el valor de un dólar. Claro. Bueno, un ejemplo de eso, para los que. Un ejemplo menos técnico es lo que llama el índice de Big Mac. O comparas una cesta de bienes. Construimos una cesta de bienes con productos, una cesta de productos, y utilizamos una moneda como referencia y le establecemos su valor. O el Big Mac. Y te vas a dar cuenta que ni siquiera el valor del paralelo es lo que debería costar un dólar en Venezuela. Pero, en definitiva, todo esto que estamos escribiendo son distorsiones en el mercado cambiario, y lo que está ocurriendo en la brecha es que la estrategia o la política que desarrolla el Banco Central ya no está dando los resultados en mantener ese anclaje. En el 2022, en varios espacios que participaban, nosotros lo llamábamos, esa política lo que permitía era programar las devaluaciones. Y hace 2 semanas, cuando el banco no actuó, permitió el desplazamiento de 36 a 38,41. O sea, su actuación es la que ha tenido gran impacto en los últimos años en las devaluaciones. Pero en fin, hasta dónde mantenerlo. Claro. Y ¿Qué tan sostenible en el tiempo es esta? hasta dónde mantenerlo. El impacto que tiene en la actividad económica por el tema de la sobrevaluación. De hecho, con la industria lo dice: oye, vale, vamos a definir una política cambiaria que nos permita retomar competitividad, porque en definitiva esa política ha anclado el tipo de cambio, pero la inflación en el país ha ocurrido, y ese rezago es el que genera la sobrevaluación de la moneda. Hay allí, entonces la pregunta también es, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo se resuelven todas estas distorsiones? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero en principio aquí habría que adecentar la política económica, disciplina fiscal. Mira, es increíble la cantidad de veces que muchos economistas, colegas, pues, versados en el área económica, se han sentado a dar soluciones. Hay libros escritos de eso. La Academia Nacional escribió un libro donde todas las academias daban ideas. Comercio, con Industria, Fede Cámaras, han escrito documentos con cualquier cantidad de mentes brillantes venezolanas dentro y fuera del país para dar soluciones a lo que está pasando. Pero hay un tema que es la voluntad. La voluntad política para hacer los cambios, ¿no? También hay que entender que el estado del arte, el estado de las cosas se hace mucho más complejo, y efectivamente te hace pensar un poco en que, si bien hay medidas que se pueden comenzar a aplicar, no son medidas inmediatas. O sea, tú no puedes quitar una cantidad de años de problemas en 2 semanas, ¿no? Y lo que queda 2024 no es suficiente para decir que si llega una mente brillante que no quiere cambiar todo, bueno, todo va a cambiar de aquí al 31 de diciembre, ¿no? Claro. Además que en Venezuela tenemos una concepción del tiempo distinta, ¿no? Mientras en algunos lugares está pasando algo, bueno, aquí decretamos cosas que todavía no han llegado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay que entender que esa concepción del tiempo realidad pasa por ser honestos, ser coherentes y centrarse en los problemas reales que tenemos, que efectivamente son muchos, pero pasa por control de la liquidez, pasa por liberar el espacio para los créditos, pasa por una política monetaria, fiscal, comercial orientada a nivel de coordinación al crecimiento de la inversión, donde el pivote sea la actividad industrial, y lastimosamente pareciera que eso no está en la agenda, ¿no? Si tú tomas mucho de eso que planteó Aarón y le incorporas un flujo de capital fresco que venga a potenciar
la economía te colocaría en otro contexto. En definitiva, yo creo que necesitas una política económica creíble y diseñada con la mayor cantidad de sectores de la economía o de la sociedad venezolana. Eso contaría con una variable muy importante que tiene que ver la credibilidad y el consenso, porque tú puedes diseñar la mejor política, pero si no tienes un consenso y la incorporación de los sectores, comienzas ya en su instrumentación a tener problemas. Hay cosas de corto plazo y otras de mediano plazo. Las mismas políticas fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, que van a complementar tu plan, van a velocidad distinta. Entonces hay cosas de mediano plazo, de corto plazo, pero es fundamental el consenso, porque te va a generar certidumbre, credibilidad y un escenario de estabilidad. Pero esto que estamos viendo, que parecía impensable hace algunos años, ver a Fede Cámara sentado con el gobierno, no da señales de que, bueno, que hay por lo menos voluntad de escuchar a la otra parte. A un sector, pero ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde está la academia? Hay otros sectores de la economía que no están incluidos. Sí, eso es como cuando tú viajas y vas a un país, a una reunión de otros países y no sales en la foto, ¿no? Al final de cuentas, no solamente es el deseo, sino lograr lo que dice Luis, el tema del consenso y la credibilidad. Tú puedes aparecer en la transmisión en directo, pero si no estás conectado de verdad con las necesidades y los problemas, y eso no se convierte en una realidad, tú puedes poner muchas cosas en papel, pero si no lo articulas y no se convierte en una política que efectivamente tenga control y seguimiento y se logren los resultados, no estamos haciendo nada. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a ambos. Gracias, Peñalosa. Luis Crespo y Aaron. Gracias, Aarón, vale. Gracias a ambos. Bueno, esta es la idea de Debate por la Analítica, que escuchen un par de visiones respecto a estos temas que son, por supuesto, de interés para el país. Y recuerden que todo este contenido está disponible en nuestra cuenta @polianalítica.